La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de mandar un mensaje de apoyo a Israel y ha evitado criticar la entrada en Rafah del ejército de Netanyahu. Es increíble la capacidad que tiene Biden de ir tragándose todos los sapos que le pone Netanyahu uno detrás de otro. Victoria García, última hora. Biden ha hecho un alegato de una amistad inquebrantable con el pueblo judío, independientemente de quién esté en el cargo, aunque no estén de acuerdo con cómo hagan las cosas. Lo ha dicho durante un acto conmemorativo del aniversario del Holocausto. La seguridad del pueblo judío está por encima de cualquier desacuerdo. Israel ha dicho que planea aumentar su avance por Rafah. Considera que la propuesta de Hamás de ayer era una cortina de humo para evitar la entrada del ejército en el enclave y que en cualquier caso no cumple los mínimos que exige Israel para una tregua. Benjamín Netanyahu es el primer ministro. Hamás está muy lejos de los requisitos que exigimos para un acuerdo y el futuro pasa por acabar con los 4 batallones de Hamás que quedarían allí. De momento ya controlan el paso de Rafah, que mantienen cerrado y para el que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pedía una apertura inmediata. Este es el lugar por donde llega la ayuda humanitaria. Si no se abre esta misma noche se quedarán sin carburante porque llevan 7 meses de guerra, 1.100 israelíes muertos en el ataque terrorista y más de 34.000 palestinos. El tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. La próxima noche la temperatura ya no bajará tanto como las anteriores, es decir, mañana a primeras horas no tendremos que abrigarnos tanto y a partir de mañana por la tarde el calor ya empezará a ganar protagonismo en la mayor parte del país, con máximas que superarán con facilidad los 20 grados, cerca de los 25 en la mayor parte de poblaciones, superando los 30 en el valle del Guadalquivir, en una jornada que será soleada. Hasta la próxima noche todavía algunos chubascos en Cataluña, de madrugada en Baleares y atención al viento que soplará fuerte, sobre todo en el valle del Ebro, lamentablemente también en el sur de Tarragona, donde ahora mismo hay un incendio activo, viento que se mantendría hasta mañana al mediodía. Hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, víspera del Real Madrid-Bayern de Múnich, vuelta de semifinales de Champions con empate en la ida. En la convocatoria del Real Madrid es novedad la vuelta de Carvajal al lateral derecho y Ancelotti no quiere confianzas. No, como he dicho, no somos optimistas, tenemos una gran ilusión porque puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición. Mañana sabremos si el Real Madrid vuelve a otra final de Champions. Hoy conoceremos al primer finalista a las 9 en París, Paris Saint-Germain, Borussia, 1-0 para el Borussia en la ida. Empieza así hora 25. Miles de camiones de ayuda humanitaria, en su mayoría cargados con alimentos, están varados en Egipto sin poder ingresar a la Franja de Gaza tras la toma por parte de Israel del lado palestino del cruce de Rafah. Esto es lo que le están diciendo a EFE, fuentes humanitarias desde ese paso fronterizo. La situación es terrible. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha alertado de la catástrofe humanitaria que puede suponer el asalto total a Rafah. Un asalto a gran escala contra Rafah sería una catástrofe humana. Incontables víctimas civiles, incontables familias se verían obligadas a huir una vez más sin ningún lugar seguro a donde ir, porque no hay ningún lugar seguro en Gaza. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advierte de que el Tribunal de La Haya terminará pronunciándose algún día sobre lo que está haciendo Israel allí. A pesar de todas las peticiones de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de los países miembros de la Unión Europea, de que todo el mundo haya pedido a Netanyahu que no ataque Rafah, ese ataque ha comenzado. Me temo que de nuevo va a causar un gran número de muertes de civiles, digan lo que digan. Y tarde o temprano la Corte Internacional de Justicia va a tener que decir algo. Borrell, por cierto, ha sido muy crítico con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por ponerse de perfil ante la petición que hicieron España e Irlanda de revisar los lazos comerciales con Israel. El gobierno español y el irlandés mandaron una carta hace 3 meses pidiendo que la Unión Europea revisara su pacto comercial con Israel a raíz de lo que estaba haciendo Israel en Gaza, y a día de hoy, denuncia Borrell, hasta ahora y hasta donde sé, la presidenta de la Comisión no ha contestado a las cartas de España e Irlanda. Saben que he presentado el asunto al Consejo de Exteriores, pero rechazaron una reunión del Consejo de Asociación con Israel para que nos dieran explicaciones. Sigo trabajando en ello.
Mientras tanto, las movilizaciones contra el genocidio israelí en Gaza, movilizaciones en las universidades de Estados Unidos, han agitado los campus universitarios españoles. La primera acampada empezó la semana pasada con los estudiantes de la Universidad de Valencia y poco a poco se están sumando más. Se han sumado Euskadi, Navarra, Barcelona o Madrid. Hoy, alumnos de todas las universidades públicas madrileñas han iniciado una acampada de protesta en la Universidad Complutense, en el campus, y se preparan para pasar allí su primera noche al raso en protesta. Adela Molina. Los universitarios madrileños han empezado a montar el campamento de protesta en el campus de la Complutense poco después de mediodía. Dar comienzo a la acampada rápidamente para evitar que la policía nos impida acampar. En una veintena de tiendas de campaña van a pasar hoy su primera noche al raso. Son los últimos en sumarse a las protestas en apoyo a Gaza y en las que también exigen el fin de las relaciones diplomáticas con Israel. Es el primer genocidio que estamos viendo en vivo y en directo continuamente y es algo que yo creo que a nuestra generación nos ha movido todavía más a tener que tomar parte. Las acampadas han tardado en llegar a España en comparación con otros países, pero se extienden ya por varios campus. En Barcelona, unos 70 universitarios están encerrados desde ayer en el edificio histórico de la UB. También hay acampadas por Gaza en Pamplona, en la Comunidad Valenciana, donde ya llevan una semana, o en la Universidad del País Vasco, en los campus de Leioa, San Sebastián y Vitoria. Solidaridad también con los estudiantes que se están manifestando alrededor del mundo y que están siendo represaliados por ello también. De momento en España no ha habido desalojos ni enfrentamientos con la policía por estas protestas que se están desarrollando de forma pacífica. A diferencia de en Estados Unidos, aquí en España los estudiantes sí tienen el apoyo del Gobierno central. Diana Morant es la ministra de Universidades. Como ministra de Universidades, pues tengo que mostrar mi orgullo por los estudiantes universitarios de nuestro país que tienen pensamiento crítico y que lo ejercen y lo transmiten a la sociedad a través de las universidades y de los espacios universitarios, que son espacios, como digo, de reconocido generación de pensamiento crítico. El Partido Popular va a utilizar mañana su mayoría absoluta en el Senado para reprobar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que tienen en el punto de mira político desde que llegó al cargo. Eso será mañana y justo hoy la justicia ha tomado dos decisiones que son dinamita contra el propio fiscal general. La primera, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, un nombramiento propuesto por García Ortiz. Pedro Jiménez. El Supremo estima los recursos de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, de la minoritaria Asociación Independiente y del fiscal antidroga Luis Ibáñez, que optaba también al cargo, para anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Lo ha hecho por mayoría, no ha habido unanimidad. El alto tribunal acepta la petición de los recurrentes y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la elección para que el Consejo Fiscal pueda examinar si se incurre en algún tipo de incompatibilidad eligiendo a Delgado porque su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, dirige una fundación de derechos humanos. Lo habían pedido los recurrentes y ahora el Consejo Fiscal deberá analizarlo porque en la primera intentona el fiscal general se negó a hacerlo. Nuevo varapalo del Supremo, es el segundo a la exfiscal general Dolores Delgado y a su sucesor Álvaro García después de que anularan su elección como fiscal de sala por desviación de poder. Y por otro lado, también hoy, coincidencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido investigar la denuncia del novio de Ayuso contra la Fiscalía. Una denuncia por aquella nota que emitió la propia Fiscalía desmintiendo que ellos hubiesen ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso, sino que había sido al revés. El equipo de la presidenta estaba filtrando a algunos medios la falsedad de que la Fiscalía proponía un acuerdo al novio. La Fiscalía emitió una nota de prensa para aclarar lo que de verdad estaba pasando. El novio de Ayuso denunció a la Fiscalía por aquella nota de prensa, por revelación de secretos, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite la querella, que es otro revés para el fiscal general, porque él se responsabilizó desde el principio por aquella nota. Miguel Ángel Campos. El tribunal sostiene que no puede descartarse de plano la relevancia penal de la denuncia por revelación de secretos contra la Fiscalía y por ello la admite a trámite. Añade que debe analizarse si ha sido vulnerado el deber de confidencialidad y reserva de toda actuación penal con la publicación de la nota de prensa que desmontó el bulo del gabinete de Ayuso e indagar si la Fiscalía excedió el límite del derecho a la información y si han sido conculcados los derechos constitucionales de la pareja de la presidenta. La
Sala admite la querella y nombra como instructor al magistrado Francisco José Goyena, quien fuera representante de la conservadora APM en Navarra. El TSJ también admite como acusación popular en el procedimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El ICAM ha tenido que depositar una fianza de 4.000 euros para actuar como acusación popular contra la Fiscalía en defensa de los intereses del ciudadano particular Alberto González. Lo dicho, todo esto sucede un día antes de que mañana el PP aproveche su mayoría absoluta en el Senado para pedir oficialmente la destitución del fiscal general. Hoy lo ha hecho ya la portavoz del PP en la Cámara Alta, que es Alicia García. Lo de ustedes no es regeneración democrática, es depravación democrática. Cesen al fiscal general del Estado, porque no hay nada más peligroso que un presidente ególatra y acorralado, rodeado de aduladores, que es lo que son ustedes. Le ha contestado la vicepresidenta María Jesús Montero. No reconocen la legitimidad de la Fiscalía General del Estado, no reconocen la legitimidad del Congreso de los Diputados, porque ustedes no reconocen ninguna legitimidad que no esté en su órbita o que resuelva según los intereses del Partido Popular. El chofer de Eduardo Zaplana, su chofer, ha declarado hoy en el juicio por prevaricación, cohecho y blanqueo al exdirigente del PP. El conductor de Zaplana, lo era hasta 2018, ha dicho que recogía y llevaba sobres por indicación del propio Zaplana o de su secretaria, aunque ha negado que conociera lo que había dentro de esos sobres. Primero ha dicho que solo 2 o 3 sobres. Luego ya eran algunos más. El presidente del tribunal ha terminado advirtiéndole de que ojo con mentir, que le podía llevar a la cárcel. Radio Valencia, Marta Rojo. Al principio eran 2. ¿Sobres pequeños? Sí. 2. Sí. Luego, más bien, 3 o 4. Pasaban a ser algunos que otros. Y luego, tras el recordatorio por parte del presidente del tribunal de la existencia del delito de falso testimonio, se ha alcanzado una cifra, aunque eso sí, aproximada. Habré llevado pues 10 sobres o por ahí. Más. Es la voz del ex-chofer, taxista de profesión, contratado en negro, según ha dicho, por Eduardo Zaplana para hacer trayectos los fines de semana. Ha dicho que el procedimiento de llevar y traer los sobres, eso sí, siempre era el mismo. Pues nada, me lo daba a lo mejor el señor Zaplana o Misuco casi siempre, y yo lo llevaba a la persona que me decían. Hoy ha declarado también como testigo el periodista y ex eurodiputado Luis Herrero, que ha hablado sobre la posible compra de una casa en la finca en Somosaguas por parte de Zaplana. Dice que visitaron juntos el inmueble, pero no sabe si culminó o no la compra, que se firmó a nombre del testaferro Joaquín Barceló. El ministro Óscar Puente ha contestado así a la pregunta de si se arrepiente por sus palabras sobre el consumo de sustancias del argentino Javier Milei. Dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. Y otro socialista, Emiliano García Paje, sigue exprimiendo políticamente que Sumar haya eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia y que la Dirección Nacional del PSOE esté optando por mantener un perfil bajo sobre ese asunto. Él no, Paje no. De hecho, ha pedido hoy al PSOE que le quite a Urtasun las competencias de tauromaquia. Si tuviéramos que utilizar una metáfora de animales, aquí quien muerde a las ovejas es el lobo, ¿no? Y hay que proteger a las ovejas, al lobo. Pero a mí no se me ocurriría en términos políticos poner a un lobo a cuidar las ovejas, ¿eh? Un día después de que Banco Sabadell dijera no a la propuesta de fusión del BBVA, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, se ha sumado al debate sobre la concentración bancaria en nuestro país. Lo ha dicho en el Congreso. Es evidente que en el caso de la economía española se ha producido un incremento del grado de concentración. Teníamos un nivel de concentración claramente por debajo de la media europea. Ahora lo supera. Yo creo que sí, efectivamente, creo que puede ser un buen momento de empezar a prestarle mayor atención a esta cuestión y hasta qué punto efectivamente es el nivel óptimo o a partir del cual podamos estar adecuados. Yo no tengo una respuesta hoy que darle, pero creo que efectivamente coincido con usted que es importante analizarlo, ¿no? Por cierto, en esa comparecencia del gobernador del Banco de España en el Congreso se ha vivido un momento bastante penoso. Es que cuando ha terminado de comparecer el gobernador, el presidente de la comisión ha ido a dar la palabra a los grupos para que le preguntaran. Muchas gracias, señor gobernador. Tienen a continuación la palabra los grupos por orden de menor a mayor. En primer lugar, el grupo mixto, que creo que no está ningún diputado en la sala, así como tampoco del grupo vasco ni del grupo Euskal Herria Bildu.
Con lo cual no había nadie de los partidos que forman el grupo mixto, nadie del PNV, nadie de Bildu, nadie de Junts. En una de las citas económicas más importantes de la actividad parlamentaria, que es la comparecencia del gobernador del Banco de España en el Congreso, no había nadie de esos partidos. Hemos ido preguntándoles a lo largo de la tarde y los que nos contestan nos dicen todos que es que tenían cuestiones de agenda. Los hogares españoles han recuperado por primera vez la renta per cápita anterior a la crisis financiera de 2008. Lo dice la OCDE. Jordi Fábrega. 16 años han necesitado las familias españolas para volver a tener la renta real per cápita que tenían en 2007. Lo consiguieron el año pasado gracias a que la bajada de la inflación junto a la subida de los sueldos y las ayudas públicas permitió que sus ingresos reales crecieran un 5,1% según los datos que ha publicado la OCDE, más que recuperándose de lo que habían perdido el año anterior. El dato es el mejor desde el año 2007 y permite a España acortar el retraso con países como Francia o Alemania, donde la renta real de los hogares es superior, pero donde el crecimiento de los ingresos durante el año pasado fue bastante más bajo que el registrado en España. La actriz porno Stormy Daniels acaba de relatar con pelos y señales en el juicio la sesión de sexo sin condón, con azotes y pijama de satén que mantuvo con Donald Trump. La sección de sexo que Donald Trump siempre ha negado. Tener sexo fuera del matrimonio no es ningún delito, pero allí en Estados Unidos sí lo es el hecho de que Trump después sobornara a Stormy Daniels con $130,000 para que se callara y no lo contara durante la campaña y eso no pudiera perjudicarle electoralmente, porque se considera entonces que aquello fue un pago ilegal con falsificación de documentos comerciales. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Y Trump estaba allí en el juicio mientras Stormy Daniels contaba su noche sexual. Pues sí, un Donald Trump que ha estado muy atento a este testimonio, aunque ha aprovechado la pausa para comer para denunciar en su red social que este juicio es una farsa. Ha dicho, un Trump atento, según relatan los periodistas que están dentro del tribunal. Recordemos que no hay cámaras en la corte y que este es el testimonio más esperado del juicio. Muchas televisiones están emitiendo programación especial, así que estamos nosotros muy atentos siguiendo el minuto a minuto de su declaración. Stormy Daniels sigue en estos momentos testificando después de explicar cómo conoció al expresidente en 2006, como decías, cómo fue la noche que pasaron juntos, con todo tipo de detalles. Y en un momento el juez ha pedido evitar este tipo de información gráfica, en detalles salaces, ha dicho, algo que ya había pedido al arrancar la sesión. Y es más, Aymar, los abogados de Trump lo están aprovechando y están exigiendo ahora una anulación del juicio, alegando que Stormy Daniels ha ido demasiado lejos declarando y que su versión es muy distinta a la de 2016. Luego nos cuenta, Sara. Aquí estaremos. Hora 25. Aymar Bretos. El 87% de las mujeres madres que trabajan, el 87%, ha tenido que hacer algún tipo de renuncia en su carrera laboral en mayor o menor grado por falta de apoyo para conciliar. Reducción de jornada, rechazar puestos de responsabilidad, directamente dejar el trabajo. Son datos de un estudio de la asociación Yo No Renuncio, que asegura que el 60% de las mujeres incluso trabajan en empresas que no cuentan con medidas de conciliación. Ninguna. Mariela Lourido. Más de la mitad de las mujeres dice haber tenido que reducir su jornada y perder salario. El 24% se cogió una excedencia por cuidado. 1 de cada 5 renunció a un puesto de responsabilidad o el 16% dejó directamente el empleo. Son datos del grave problema de conciliación que hay en España y de que la maternidad penaliza. Estamos en una sociedad que niega el futuro a las madres y en esta contradicción me pierdo. Como se pierde la identidad de las mujeres cuando llega el tsunami maternal y te dicen que ya no vales. ¿Cómo lo vas a hacer? Que quizás mejor tómate un tiempo. Laura Baena, presidenta de la asociación, pide a los políticos y a las empresas cambiar el modelo y proteger la maternidad con leyes. El 85% de las madres se sienten solas por falta de apoyo para conciliar. 2 de cada 5 no pueden asumir o no les compensa el coste de pagar servicios por cuidados o la escuela infantil. Para obtener los datos de este estudio, Yo No Renuncio entrevistó a 18.000 mujeres. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas por prostituir y agredir sexualmente a 5 chicas menores de edad tuteladas por el Principado de Asturias. Las chavalas tienen entre 13 y 17 años. La operación sigue abierta. Ser Gijón, Nacho Poncela. La investigación se inició el pasado 19 de enero con la declaración de una de esas menores de edad que fue derivada desde los servicios sociales del Principado. El resultado del trabajo policial permitió destapar una trama en la que al menos figuran 5 chicas menores de entre 13 y 17 años tuteladas por el Principado y con un perfil de gran vulnerabilidad, no solo por la edad, sino
sino por su situación de desarraigo familiar. La investigación policial ha revelado indicios suficientes para acreditar que las menores habrían mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero o regalos con varones mayores de edad en una horquilla que va de los 26 a los 44 años. La consejera de Servicios Sociales del Gobierno asturiano, que se presentará como acusación particular, Marta del Arco, se mostraba rotunda. Tolerancia cero con los agresores sexuales y protección absoluta a todos los niños, niñas y adolescentes que en cualquier contexto se vean agredidos por adultos que a cambio de lo que sea agreden su intimidad. Algunos de los implicados ya habían sido detenidos en 2 ocasiones por hechos similares y también como autores de diversas agresiones sexuales a diferentes menores. El principal investigado se encuentra en prisión preventiva y no se descartan más detenciones. La mirada de Vidal Folk. Profundo horror a lo que viene. La ciudad de Rafah ya es un callejón cerrado, pero en cualquier momento puede convertirse en el último matadero de Gaza. Es un callejón sin salida porque las tropas de Netanyahu han cerrado los pasos al exterior. Nadie puede huir, ni pueden tampoco entrar desde el exterior medicamentos, agua, medicinas. Posiblemente sea un matadero porque hay muchos precedentes de bombardeos sistemáticos a la población civil. Lo más extraordinario, en el sentido de extraordinariamente horrible, es que esta maniobra del ejército israelí se produce justo después de que los terroristas de Hamas hubiesen aceptado el alto el fuego, aunque todo es un poco confuso porque no se conocen exactamente sus términos precisos. La mesa de diálogo en Egipto, en todo caso, sigue, al menos, activa, y sucede también después de que Joe Biden le haya dicho al mandatario de Tel Aviv que es contrario a la operación. No hay muchas esperanzas para los que sufren. Quizás solo puedan llegar por la presión de las protestas. Los plantes de los estudiantes en las universidades norteamericanas se están trasladando a Europa y las intervenciones policiales contra ellos nos sorprenden a todos los convencidos de que vivimos en países democráticos, respetuosos de la libertad de expresión. Tristeza profunda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.